الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. La película El Exorcista se ha convertido sin duda en un clásico del género del terror porque fue muy bien realizada desde el guión, las actuaciones, la fotografía, la música, el maquillaje, y por todo ello ha llegado a ser considerada como una película de culto. Probablemente muchos de ustedes han visto la película como yo la vi hace tiempo y la verdad me resultaba aterradora y aún hoy lo sigue siendo, así que cuando tuve la oportunidad de leer la novela en la cual está basada la película tenía bastante expectación y francamente no me decepcionó para nada. La película de 1973 es por supuesto excelente para mi gusto porque logró transmitir parte de lo que hay aquí. Hizo que el espectador sintiera algo de lo que hay en el libro, pero solo algo. Sobre el libro lo primero que debo decir es que además de escalofriante, me resultó adictivo, cosa que es muy poco común en mis lecturas. Ahorita recuerdo que eso solo me pasó con El túnel de Ernesto Sábato. En cuanto al Exorcista, creo que se debió sobre todo a que desde la primera página hace que uno entre en esa atmósfera que es gris, como que siempre está a media luz, es siniestra, como que se respira el terror, incluso llegan a sentirse presencias, por ejemplo en los sueños de los personajes. Además, pareciera que juega con tu mente porque siempre está esa tensión, como un presentimiento de que algo malo va a pasar y llega a sentirse como una angustia. Hay que decir que el libro contiene escenas muy fuertes, no aptas para menores ni para personas sensibles. A continuación me gustaría resaltar algunos aspectos sobre la obra, pero antes hablemos un poco sobre su trama. La historia se desarrolla principalmente en Washington, en el antiguo barrio de Georgetown, donde vive Chris McNeil, una famosa actriz de cine con su adorada hija Regan de 11 años y una pareja de esposos como empleados. De pronto, un día comienzan a suceder cosas extrañas en la casa, al principio muy leves, ruidos nocturnos, rasguños en el techo, bajas temperaturas. Después, objetos perdidos o muebles que cambian de lugar. Algo que me gustó mucho de la narración de William Peter Blatty es que aunque en su novela está de base el terror, tiene otros elementos muy bien utilizados. Uno de ellos es el dramatismo, que es gradual y manejado acertadamente, específicamente en la relación materno-filial entre Chris y Regan. Porque esa niña cariñosa que desde pequeña acostumbraba cada mañana a poner una rosa roja en el plato de Chris, poco a poco irá cambiando hasta llegar a resultar irreconocible para la propia madre. En concreto, un día después de su cumpleaños número 12, la personalidad de Regan se descompone visiblemente y ya no parará. Grita agresivamente y habla obscenidades, no quiere comer y dice que su cama se mueve. Aquí comienza el doloroso peregrinar de Chris de un lado a otro para atender a su hija. ¿Será un problema fisiológico, psicológico o psiquiátrico? ¿O tal vez algo más? Y en este punto encontré interesante la lista de diagnósticos, que va desde la depresión, el sonambulismo, la lesión cerebral o el trastorno disociativo. Después me llamó la atención la hipótesis psicológica que intentan después de que se han descartado el daño cerebral o el desorden fisiológico. En pocas palabras, la explicación psicoanalítica postula que en el fondo de todo está el enojo y la tristeza de Regan por el divorcio de sus padres. ¿Qué pasa? Pues que ella se autoculpa y tiene la necesidad de ser castigada, y es por ello que crea una segunda personalidad que es hostil. Regan se desdobla. ¿Qué opinan ustedes? Pero claro que a Chris lo que más le importa no es el diagnóstico, sino el tratamiento. Lo único que ella quiere es tener a su hijita de vuelta, porque a pesar de los potentes fármacos que se le han inyectado, Regan no mejora. Su colchón se agita violentamente, tuerce el cuello, aúlla, ladra, maulla, sus facciones desfiguran y con una voz de ultratumba habla de Regan llamándola esta puerca. Algo que es estupendo es que el autor no fuerza al lector en ningún momento a aceptar una u otra teoría, sino que deja que elija, que haga la historia según su propia forma. Y esto es genial de la novela, porque la hace única, más cercana a la realidad, es decir, no es fantasiosa sino realista, y eso me gusta. Si se trata de algo psiquiátrico o de una posesión diabólica sobrenatural, la pregunta está en el aire.
Y de hecho, dentro de la misma novela los personajes se resisten a aceptar que haya una entidad maligna dentro del cuerpo de Regan. Ahora bien, si como lectores asumimos que Regan está poseída, podemos entender lo que sucede en cada página, porque todo cuadra. Y como novela de este género me parece lógico leerla de esta manera. Pero igual, si queremos creer que los horribles síntomas de Regan tienen una causa natural, la historia sigue siendo igual o más terrorífica, porque tenemos que explicar los síntomas y de inmediato salta la cuestión: ¿puede la mente humana llegar hasta esos extremos innombrables? ¿Es el inconsciente una fuente oculta así de peligrosa, así de monstruosa? Si leemos la novela en esta clave, no tenemos certeza de diagnóstico, pero sobre todo de tratamiento, que es lo que a fin de cuentas buscamos cuando vamos con el médico. ¿Cómo hago para curar esto? Finalmente debo agregar que El Exorcista es una historia compleja que va más allá de unos simples síntomas. Ya antes hablé del dramatismo, pero aquí podemos añadir que hay subtramas notables, magníficas. Está la historia del padre Carras, desde luego, que por su parte vivía una crisis existencial terrible. Está la situación de Chris, la mamá de Regan, una mujer atea y sin embargo dispuesta a creer lo que sea para salvar a su hija. Y hasta una investigación judicial acerca de una muerte, y así diversos elementos que se van enredando unos con otros. Tiene escenas espantosas y perturbadoras si uno se permite imaginarlas, que se han vuelto icónicas, por ejemplo la de la araña o las de la cama. Para mí, las conversaciones de la segunda personalidad eran lo peor, muy punzantes y repugnantes, de tal manera que no podía leer de noche o solo, sino solamente de día o estando acompañado. ¿Y tú? ¿Te atreves a leer?